11 de julio de 1302. Un campo abierto cerca de Courtrai, en Flandes. La caballería francesa, la fuerza militar más temida de toda Europa, avanzaba en formación cerrada contra una línea de campesinos flamencos. Hombres montados en caballos de guerra, protegidos por armaduras relucientes, portando lanzas que brillaban bajo el sol de la mañana. Del otro lado, agricultores y artesanos, empuñando herramientas agrícolas transformadas en armas. Una carnicería anunciada. Pero los campesinos sabían algo que los franceses no sabían. Algo que estaba escondido bajo sus pies. Algo que transformaría aquel día en la pesadilla de la nobleza francesa y cambiaría para siempre el curso de la guerra medieval. Esta es la historia de la batalla de las Espuelas Doradas. Una batalla que no debería haber ocurrido. Una victoria que era imposible. Y un momento que demostró que hasta los más poderosos pueden caer cuando subestiman a aquellos que luchan por su propia tierra. Para entender lo que sucedió en aquel campo en julio de 1302, primero necesitamos comprender quiénes eran los franceses y por qué nadie, absolutamente nadie, esperaba que pudieran ser derrotados. La caballería francesa era la élite militar de la Europa medieval. Caballeros entrenados desde la infancia en el arte de la guerra montada. Hombres nacidos en la nobleza, criados para combatir, equipados con las mejores armaduras que el dinero podía comprar. Cada caballero francés representaba años de entrenamiento intensivo, una fortuna en equipamiento y una tradición de victorias que se extendía por generaciones. Cuando la caballería francesa marchaba a la batalla, reinos enteros temblaban. Eran la maquinaria de guerra más temida de la época, los tanques del medievo. Y no era solo reputación. La caballería pesada medieval era, de hecho, devastadora. Imagina cientos de caballos de guerra, cada uno pesando más de media tonelada, corriendo a toda velocidad en formación compacta. El sonido de los cascos golpeando la tierra era como un trueno. La visión de lanzas apuntadas hacia adelante, caballeros con armadura completa, estandartes ondeando al viento, era suficiente para quebrar la moral de ejércitos enteros antes incluso del primer golpe. Infanterías regulares simplemente huían. Muros de escudos se desintegraban al impacto. La carga de la caballería francesa no era solo una táctica militar, era una fuerza de la naturaleza. Contra esa máquina de guerra, los flamencos presentaban algo que parecía una broma cruel. Milicias de campesinos. Hombres que trabajaban en los campos 6 días a la semana, y los domingos, practicaban con armas improvisadas. Tejedores que sostenían goedendag, masas de madera con puntas de metal. Herreros que portaban martillos de guerra. Agricultores con horcas afiladas. Comerciantes empuñando espadas cortas que nunca habían sido probadas en combate real. Estos eran los defensores de Flandes. La diferencia no era solo de equipamiento, era de clase social. En la Europa medieval de 1302, la guerra era asunto de nobles. Caballeros luchaban contra caballeros siguiendo códigos de honor caballeresco. Los campesinos no eran considerados verdaderos combatientes. Eran blancos, propiedad. Cuando los nobles capturaban a otros nobles en batalla, había rescates, negociaciones, cortesías. Cuando capturaban campesinos armados, había ejecuciones sumarias. La propia idea de campesinos desafiando a caballeros nobles en campo abierto era vista como una violación del orden natural. Una blasfemia militar. Pero los flamencos tenían algo que los franceses no tenían: desesperación, motivación absoluta. Esta no era una guerra de conquista para ellos, era una guerra de supervivencia. Flandes estaba bajo ocupación francesa desde que el rey Felipe IV, el Hermoso, decidiera anexar aquel territorio rico en comercio textil. Los flamencos habían intentado la resistencia política, habían intentado negociaciones. Nada había funcionado. Ahora, en julio de 1302, tras meses de brutalidad francesa, tras el encarcelamiento de sus líderes, tras la humillación pública de su autonomía, los campesinos flamencos habían tomado la decisión más improbable: enfrentar a la caballería francesa en batalla abierta. Y tenían una ventaja que ningún ejército invasor jamás podría tener: conocimiento del terreno. Los flamencos no estaban luchando en territorio desconocido. Aquel campo cerca de Courtrai era suyo. Cada colina, cada arroyo, cada área pantanosa. Habían crecido allí, trabajado allí, caminado por aquellas tierras durante toda su vida. Y en las semanas que precedieron a la batalla,
mientras los franceses se preparaban para lo que consideraban una simple operación de pacificación. Los líderes de la milicia flamenca estaban haciendo algo diferente, algo silencioso, algo que no aparecía en los informes de inteligencia franceses. Estaban preparando el campo de batalla. El lugar elegido por los flamencos para el enfrentamiento parecía, a primera vista, completamente inadecuado para defenderse contra la caballería. Un campo relativamente plano entre el río Lys y la ciudad de Courtrai. Terreno abierto, perfecto para cargas de caballería pesada. Exactamente el tipo de campo que cualquier comandante francés soñaría para enfrentar infantería mal equipada. Pero algo era diferente, algo que no era inmediatamente visible, algo en lo que los líderes flamencos habían trabajado durante semanas para preparar. El campo tenía zanjas, no grandes trincheras obvias que alertarían al enemigo, sino pequeños fosos estratégicamente posicionados, cubiertos con vegetación y ramas, áreas pantanosas naturales que habían sido sutilmente ampliadas y camufladas, estacas escondidas en puntos específicos. Los flamencos no estaban solo eligiendo dónde luchar, estaban moldeando el propio terreno a su favor, transformando un campo abierto en una trampa mortal para caballos a alta velocidad. Pero los franceses no sabían nada de esto. Para los comandantes de la caballería francesa, aquel enfrentamiento era apenas una demostración de fuerza más, una oportunidad de aplastar a campesinos rebeldes y restaurar el orden. El conde Robert II de Artois, comandante de las fuerzas francesas, veía a la milicia flamenca como una molestia temporal, no como una amenaza real. Sus caballeros habían enfrentado ejércitos profesionales y vencido. ¿Qué podrían hacer unos campesinos contra la mejor caballería de la cristiandad? En la mañana del 11 de julio, las dos fuerzas se posicionaron. Del lado francés, aproximadamente 500 caballeros montados, armados hasta los dientes, confiados en su superioridad aplastante. Del lado flamenco, cerca de 0 hombres a pie, muchos de ellos sin armadura adecuada, formando una línea defensiva compacta. En cualquier análisis militar convencional, aquello era una masacre anunciada, como mirar a David frente a Goliat, excepto que David no tenía ni una piedra decente. La caballería francesa simplemente atropellaría a la infantería flamenca, rompería su formación y perseguiría a los sobrevivientes en fuga. Pero los flamencos no huyeron. Se mantuvieron firmes, formados en bloques densos, con las armas preparadas, aguardando la carga que sabían que vendría. No había ruta de escape planeada. No había tácticas de retirada organizada. Esta era una lucha hasta la muerte. Y cada hombre en aquella línea lo sabía. Sabían que si retrocedían, la caballería los cazaría como animales. Sabían que si rompían la formación, serían masacrados. La única oportunidad era resistir, juntos, como un muro humano. Los franceses interpretaron esa determinación como ignorancia, como la terquedad patética de hombres que no entendían contra qué estaban luchando. El conde de Artois ordenó que sus caballeros se prepararan para la carga. Las lanzas fueron bajadas. Los caballos comenzaron a trotar. Y luego, a galope completo. El trueno de los cascos llenó el valle. Cientos de toneladas de músculo, metal y momentum acelerando hacia la línea flamenca. La visión que había quebrado ejércitos enteros, la fuerza que parecía imparable. Los campesinos flamencos vieron a la caballería aproximarse. Sintieron la tierra temblar bajo los cascos. Escucharon el rugido aterrador de caballeros gritando órdenes y gritos de guerra. Algunos, ciertamente, sintieron el miedo absoluto de enfrentar aquella avalancha de muerte montada. Pero no retrocedieron. Sostuvieron sus armas, mantuvieron la formación y esperaron, porque ellos sabían algo. Algo que los franceses, en su arrogancia, no habían investigado. Algo que estaba escondido en el terreno al frente. Algo que había sido preparado con semanas de anticipación, centímetro por centímetro, zanja por zanja, estaca por estaca. A medida que la caballería francesa aceleraba a través del campo, aproximándose a la línea flamenca a toda velocidad, con lanzas apuntadas y caballeros listos para el impacto devastador, los líderes de la milicia flamenca observaban, esperando, contando los metros, aguardando el momento exacto en que la geografía, el momentum y la física conspirarían a su favor. Los franceses estaban a punto de descubrir lo que los campesinos habían preparado durante semanas.
Estaban a punto de aprender que el conocimiento del terreno, cuando se combina con desesperación y preparación meticulosa, puede transformar a campesinos en guerreros mortales. Estaban a punto de vivir la pesadilla que cambiaría para siempre la forma en que Europa pensaba sobre la guerra, la clase social y el verdadero significado de fuerza militar. La carga continuaba. El campo vibraba. La trampa estaba lista. Y en pocos segundos, todo cambiaría. Y entonces sucedió. Los primeros caballos de la línea de frente francesa alcanzaron las zanjas ocultas. No fue un tropiezo. Fue un colapso catastrófico. Caballos de guerra a velocidad máxima, cada uno cargando más de 100 kilos de caballero blindado, simplemente desaparecieron en el suelo. Patas delanteras se hundieron en fosos de 1,5 metros de profundidad que no podían ver, que no podían anticipar. La física se convirtió en enemiga. Caballos cayeron hacia adelante con fuerza brutal, arrojando a caballeros blindados como proyectiles. El impacto era devastador. Y la caballería francesa no podía detenerse. Las filas traseras no tenían forma de saber lo que había sucedido al frente. No podían ver a través de la nube de polvo y la masa de caballeros. Continuaron avanzando a velocidad máxima, directo hacia el caos que se desarrollaba metros adelante. Caballos colisionaron con caballos caídos. Caballeros fueron aplastados bajo el peso de sus propias monturas. La formación francesa, tan intimidante segundos antes, se transformó en una masa retorcida de metal, carne y pánico. El momento había girado completamente. La trampa que los campesinos flamencos habían preparado durante semanas finalmente se activó. Y funcionó más allá de cualquier expectativa. Déjame explicar exactamente cómo sucedió esto, porque la genialidad de esta táctica no estaba solo en cavar zanjas. Estaba en transformar el propio campo de batalla en un arma. Las milicias flamencas comenzaron la preparación semanas antes de la batalla. Conocían este terreno. Conocían cada elevación, cada sección pantanosa, cada área donde el suelo era lo suficientemente firme para soportar infantería, pero demasiado traicionero para caballería a alta velocidad. Y usaron ese conocimiento para construir algo revolucionario. Las zanjas no eran simples fosos. Eran trampas de ingeniería cuidadosamente posicionadas. Cada una tenía aproximadamente 1,5 metros de profundidad, y era lo suficientemente ancha para tragarse completamente la pata de un caballo. Fueron cavadas en patrones estratégicos a lo largo de las rutas probables de carga de la caballería, especialmente concentradas en las áreas donde los franceses tendrían que canalizar sus fuerzas debido al terreno pantanoso circundante. Y luego vino la parte crítica, el camuflaje. Los flamencos cubrieron cada zanja con ramas finas, hierba y vegetación local. Desde cualquier distancia, el campo parecía completamente normal, llano, seguro, perfecto para una carga de caballería. La caballería francesa, confiada y experimentada, vio exactamente lo que esperaba ver. Terreno abierto favorable a sus tácticas tradicionales. No podían saber que cada metro de aquel campo había sido deliberadamente transformado en una trampa. Ahora entiende la vulnerabilidad específica que esto explotaba. Un caballo de guerra puede saltar obstáculos impresionantes cuando puede verlos y prepararse. Pero un caballo no puede reaccionar a lo que no puede ver. En velocidad de carga, un caballo confía completamente en la percepción visual del terreno. Cuando el suelo visualmente seguro súbitamente se desmorona bajo sus cascos, no hay tiempo para reaccionar. La física simplemente toma el control. Y para los caballeros franceses blindados, eso significaba desastre completo. Cuando un caballero medieval en armadura completa cae de su caballo a alta velocidad, no simplemente se levanta. La armadura que lo protegía en combate montado se convierte en una prisión. El peso de la placa de metal hace imposible levantarse rápidamente. La visión limitada a través del yelmo significa desorientación total al golpear el suelo. La movilidad que permitía maniobras elegantes a caballo desaparece completamente cuando está desmontado. Los franceses habían creado la formación perfecta para caballería de choque. Filas densas, momentum aplastante, fuerza concentrada. Pero esa misma formación se volvió fatal cuando la línea del frente colapsó. Las filas traseras no tenían espacio para maniobrar. No podían esquivar. No podían detenerse a tiempo. La fuerza que debería haber aplastado la línea flamenca se volvió contra sí misma. Y los campesinos flamencos sabían exactamente eso. Habían estudiado tácticas de caballería francesa.
Sabían cómo los caballeros formaban sus cargas. Sabían que la caballería confiada no envía exploradores para verificar el terreno que parece obviamente seguro. Sabían que el orgullo aristocrático francés los haría atacar directamente, sin vacilación, especialmente contra lo que consideraban meros campesinos rebeldes. La inteligencia geográfica fue decisiva. Los flamencos eran locales. Conocían este campo íntimamente. Sabían exactamente dónde el suelo era lo suficientemente firme para soportar infantería ligera pero problemático para caballería pesada. Sabían dónde posicionar las zanjas para canalizar la carga francesa hacia zonas mortales. Sabían dónde la vegetación natural proporcionaría el mejor camuflaje. Los franceses no tenían esa ventaja. Para ellos, un campo en Flandes parecía muy similar a cualquier otro. No tenían razón para sospechar que cada metro había sido militarizado en su contra. Y eso nos lleva al posicionamiento defensivo final. Cuando la caballería francesa colapsó en las zanjas, las milicias flamencas estaban posicionadas perfectamente. No estaban retrocediendo en pánico. Estaban esperando, organizadas, preparadas para la fase 2 de su estrategia, porque las zanjas no necesitaban derrotar a la caballería francesa. Solo necesitaban detenerla el tiempo suficiente. Tiempo suficiente para que los campesinos atacaran. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Caballeros franceses de élite, momentos antes dominantes y aterradores, ahora yacían inmovilizados en el suelo. Sus armaduras los protegían de flechas a distancia, pero contra golpes directos de armas contundentes mientras estaban postrados, la armadura no ayudaba. Los convertía en blancos lentos e indefensos. Las milicias flamencas invadieron a los caballeros caídos como una ola. Guedendax, esas temibles masas con puntas de metal, aplastaron armaduras con impacto brutal. Lanzas se encontraron juntas entre placas de metal. Era como una turba de gatos enfurecidos atacando a un león inmovilizado. Armas improvisadas de campesinos, normalmente ineficaces contra caballería montada, se volvieron letales contra caballeros derribados y desorientados. La dinámica psicológica se invirtió completamente. Minutos antes, los campesinos flamencos eran las presas, enfrentando predadores blindados de élite. Ahora, los predadores yacían indefensos mientras las presas los rodeaban. Caballeros franceses intentaron levantarse, intentaron alcanzar sus espadas, intentaron reagruparse, pero la armadura que simbolizaba su superioridad marcial los traicionó. Cada movimiento era lento, laborioso, y los flamencos no dieron tiempo, no dieron espacio, no dieron misericordia. Porque esta no era solo una batalla, era una revuelta. Años de tributación opresiva, de humillación aristocrática, de ver su autonomía aplastada por Francia. Todo eso alimentaba cada golpe. Los campesinos flamencos no estaban solo luchando tácticamente, estaban luchando por justicia, por dignidad, por prueba de que el nacimiento no determinaba el valor marcial, y estaban ganando. La estructura de comando francesa colapsó. Generales intentaron reorganizar, intentaron retirar las fuerzas restantes, intentaron estabilizar la situación. Pero ¿cómo comandas una fuerza que ya no puede funcionar? La caballería francesa dependía de formación, coordinación, momentum. Todo eso había evaporado. Lo que quedaba eran individuos blindados luchando desesperadamente por sobrevivir contra hordas de oponentes furiosos que los superaban numéricamente. Las estadísticas de la batalla son impactantes. De las fuerzas francesas que entraron al campo ese día, aproximadamente 1000 caballeros murieron. 1000. Eso incluía más de 60 nobles de alto rango, incluyendo al propio comandante Robert II de Artois. La élite militar de Francia, la fuerza que había dominado guerras europeas por generaciones, fue diezmada por milicias de artesanos y agricultores. Las pérdidas flamencas, mínimas en comparación. Esto no debería haber ocurrido. En la lógica militar medieval, la caballería de élite francesa debería aplastar a la infantería campesina con facilidad predecible. El orden social, la jerarquía marcial, la propia estructura del feudalismo dependían de ello. Nobles entrenados desde la infancia en combate, equipados con el mejor armamento que el dinero podía comprar, montados en caballos de guerra cuidadosamente criados, deberían ser invencibles contra plebeyos con armas improvisadas. Pero el 11 de julio de 1302, ese supuesto murió en el campo de Courtrai. Los campesinos demostraron que la estrategia podía vencer al privilegio.
que la preparación podía superar al equipamiento, que el conocimiento local y la determinación podían derrotar al entrenamiento y la tradición. La batalla no solo entregó victoria militar a los flamencos, entregó validación psicológica, prueba de que el sistema que los oprimía no era invencible. ¿Y el símbolo de esa prueba? Los flamencos recolectaron cientos de espuelas doradas de los caballeros franceses muertos. Espuelas doradas, el símbolo final de estatus aristocrático, de caballería de élite, de superioridad marcial. Y ahora eran trofeos en manos de tejedores, herreros y agricultores. La batalla de las espuelas de oro ganó su nombre no solo como descripción, sino como declaración. Los símbolos de la aristocracia francesa, físicamente arrancados de los pies de caballeros muertos, se colgaron en la iglesia de Nuestra Señora de Courtrai como evidencia permanente de que el orden establecido podía sangrar. Pero la significancia de esta batalla se extiende mucho más allá de aquel campo específico, mucho más allá de las bajas específicas, mucho más allá incluso de la independencia flamenca que ayudó a asegurar. Porque las tácticas demostradas en Courtrai, infantería disciplinada usando terreno modificado para neutralizar la ventaja de la caballería, no desaparecieron con la victoria flamenca. Se propagaron. Comandantes militares a través de Europa estudiaron lo que ocurrió en aquel campo y comenzaron a repensar suposiciones fundamentales sobre la guerra medieval. Lo que una innovación táctica específica, zanjas ocultas posicionadas estratégicamente, reveló fue posibilidad. Posibilidad de que campesinos organizados podían enfrentarse a la caballería de élite. Posibilidad de que el terreno y la preparación importaban más que el nacimiento y la armadura. Posibilidad de que la estructura militar que sostenía el feudalismo no era tan sólida como parecía. Una sola batalla, un día de julio, un campo en Flandes, y cientos de años de certeza militar cuestionados. Pero las zanjas en Golden Spurs cambiaron más que solo esta batalla. Cambiaron más que solo la guerra medieval. Porque cuando pruebas que lo imposible es posible, cuando demuestras que las estructuras de poder pueden ser derribadas por preparación y estrategia, no solo ganas una lucha, reescribes lo que las personas creen que es verdad sobre el poder. La victoria estaba completa. Pero mientras los flamencos celebraban sobre el campo manchado de sangre, algo mucho mayor estaba ocurriendo. Algo que resonaría a través de los siglos y transformaría la propia naturaleza de la guerra medieval. Las noticias de la batalla de las espuelas de oro se esparcieron por Europa como fuego en paja seca. Y con cada relato, cada historia contada en tabernas y cortes, una verdad imposible sacudía los cimientos del orden militar establecido. Los campesinos habían derrotado a la caballería francesa, no a través de la suerte, no a través de milagro divino, sino a través de inteligencia táctica pura. El impacto inmediato fue devastador para Francia. El orgullo militar francés, construido sobre siglos de supremacía caballeresca, yacía destrozado en las zanjas de Courtrai. Más de 1000 caballeros muertos, no en asedio prolongado, no en batalla campal tradicional, sino en pocas horas brutales de combate, donde todas sus ventajas se revelaron ilusiones. Los sobrevivientes retornaron a París cargando no solo heridas físicas, sino el peso de una humillación sin precedentes. La élite militar de Europa había sido derrotada por aquellos que consideraban poco más que ganado. Pero mientras Francia lamentaba sus pérdidas, comandantes militares en toda Europa estudiaban los relatos con fascinación creciente, porque Courtrai no era solo una victoria flamenca, era una revolución táctica esperando ser comprendida. Y comprendida fue. En los años que siguieron a la batalla de las espuelas de oro, algo extraordinario ocurrió en los campos de batalla de la Europa medieval. Comandantes que antes cabalgaban confiados hacia el enemigo ahora pausaban, estudiaban, inspeccionaban el terreno con ojos nuevos, buscando no solo ventajas obvias, sino peligros ocultos. El reconocimiento del campo de batalla, antes considerado trabajo secundario delegado a subordinados, se convirtió en prioridad estratégica fundamental. Porque Courtrai había enseñado una lección brutal. Lo que no ves puede ser más letal que cualquier arma que portes. La revolución comenzó con la evaluación de terreno. Antes de 1302, los comandantes medievales se enfocaban primariamente en formación de tropas y timing de carga. El terreno era considerado, por supuesto, pero como escenario estático, no como arma activa. Courtrai destruyó esa mentalidad.
De repente, cada campo de batalla era sospechoso. Cada llanura aparentemente abierta podría ocultar trampas mortales. Los comandantes militares comenzaron a ordenar investigaciones meticulosas antes del combate, enviando exploradores no solo para localizar tropas enemigas, sino para mapear cada depresión, cada irregularidad, cada posible línea de defensa oculta. Esa paranoia táctica no era infundada. Era sabiduría comprada con sangre francesa. La innovación defensiva explotó. Fortificaciones ocultas, concepto casi desconocido antes de Courtrai, se convirtieron en consideración estándar en la planificación militar. Los ingenieros de asedio comenzaron a estudiar no solo cómo atacar murallas, sino cómo usar la tierra misma como fortificación. Zanjas, trincheras, pozos de lobo camuflados, herramientas que antes se veían como trabajo servil, ahora eran reconocidas como multiplicadores de fuerza legítimos. Los flamencos habían demostrado que no necesitas piedra y mortero para construir defensas impenetrables. Solo palas, tiempo e inteligencia estratégica. Pero quizás la transformación más profunda fue la reevaluación de la infantería. Durante siglos, la guerra medieval había sido dominio de la caballería montada. Los caballeros eran la élite, militar, social y económicamente. Los soldados de infantería eran apoyo, en el mejor de los casos. Masa desechable, en el peor. Courtrai destruyó esa jerarquía militar de manera espectacular. Porque si campesinos flamencos con Goedendags podían masacrar a la mejor caballería de Europa, entonces la infantería ya no era una fuerza inferior. Era una fuerza viable, estratégica, potencialmente decisiva, especialmente cuando se usaba con terreno favorable. Los comandantes comenzaron a experimentar. Las formaciones de infantería fueron refinadas. Las armas de asta, lanzas, alabardas, Goedendags, recibieron renovada atención estratégica. Las tácticas anticaballería fueron estudiadas, codificadas, enseñadas. La propia naturaleza de la composición de ejércitos comenzó a cambiar, con la infantería recibiendo entrenamiento, equipamiento y respeto, que habría sido impensable antes de 1302. Y había más. La ventaja del conocimiento local se convirtió en activo estratégico reconocido. Antes de Courtrai, los ejércitos invasores dependían de la fuerza bruta y movilidad superior. Después de Courtrai, la defensa en territorio familiar ganó credibilidad estratégica profunda, porque los flamencos no vencieron solo mediante coraje o determinación, vencieron porque conocían cada centímetro de su tierra, cada arroyo, cada depresión, cada punto donde el barro era demasiado profundo para que los caballos navegaran. Este conocimiento íntimo del entorno se convirtió en arma por derecho propio. La armarización del entorno, usar el terreno no como escenario pasivo sino como herramienta táctica activa, emergió como principio militar fundamental. Los comandantes comenzaron a preguntarse no solo ¿dónde lucharemos?, sino ¿cómo podemos hacer que el propio campo de batalla luche por nosotros? Courtrai demostró que el entorno, cuando se manipulaba con inteligencia, podía neutralizar ventajas numéricas, tecnológicas e incluso psicológicas abrumadoras. La tierra misma se había convertido en combatiente. Y quizás lo más significativo de todo, Courtrai validó la guerra asimétrica. Demostró que fuerzas menores, aparentemente inferiores, podían vencer a oponentes superiores mediante preparación superior, inteligencia táctica y explotación creativa de ventajas ambientales. Este principio, que el cerebro podía vencer al músculo, que la planificación podía superar al poder, resonaría a través de siglos de pensamiento militar. Batallas subsecuentes demostraron la influencia de Courtrai. Bannockburn en 1314, donde los escoceses bajo Robert de Bruce usaron terreno pantanoso y preparación defensiva para destruir un ejército inglés mucho mayor, hacía eco de las tácticas flamencas. Crecy en 1346, donde arqueros ingleses protegidos por estacas y terreno ventajoso masacraron a la caballería francesa, seguía el modelo establecido en Courtrai: infantería defensiva usando terreno para neutralizar caballería de élite. La lección había sido aprendida, y reaprendida, y aplicada en contextos cada vez más variados. La doctrina militar medieval comenzó su lenta pero inevitable evolución. Los tratados de guerra, raros pero influyentes, comenzaron a incluir secciones sobre reconocimiento de terreno, fortificación de campo y tácticas anticaballería. La propia educación de los caballeros se expandió para incluir no solo habilidad marcial individual,
sino pensamiento estratégico sobre ventaja ambiental y preparación defensiva. Y la guerra de trincheras, que dominaría campos de batalla siglos después, trazaba sus raíces conceptuales directamente a las zanjas de Courtrai. La idea de que podrías vencer no mediante avance heroico, sino mediante defensa preparada, que podrías transformar la tierra misma en fortaleza, que el trabajo manual invisible podría ser más decisivo que el coraje visible. Todos estos conceptos fueron validados en aquel día sangriento de julio de 1302. Courtrai se convirtió en estudio de caso. En academias militares siglos después, los comandantes todavía estudiarían la batalla de las Espuelas de Oro como ejemplo perfecto de cómo la preparación inteligente y la explotación del terreno podían superar una desventaja material abrumadora. La batalla trascendió su contexto histórico específico para convertirse en lección atemporal sobre la naturaleza de la estrategia militar. Porque al final, Courtrai no trataba solo de flamencos versus franceses. Trataba de principios universales que permanecen relevantes a través de los siglos. ¿Y esos principios? Resuenan con poder hasta hoy. Primero, la inteligencia supera a la fuerza. Los franceses tenían caballeros superiores, armamento superior, entrenamiento superior. Los flamencos tenían inteligencia superior, y esa ventaja demostró ser decisiva. En conflicto tras conflicto a través de la historia, vemos este patrón repetirse. El lado más inteligente, no necesariamente el lado más fuerte, prevalece. Courtrai es el arquetipo perfecto de esta verdad. Segundo, explora lo que tienes, no lo que deseas tener. Los flamencos no lamentaron su falta de caballería de élite. No intentaron imitar las fuerzas francesas. En cambio, abrazaron sus ventajas reales, conocimiento local, habilidad en trabajo manual, terreno favorable, y las transformaron en armas devastadoras. ¿Cuántas batallas se perdieron porque los comandantes se enfocaron en sus debilidades, en lugar de maximizar sus fortalezas? Courtrai enseña a hacer lo opuesto. Tercero, nunca subestimes a oponentes inferiores. La arrogancia francesa costó miles de vidas. La suposición de que los campesinos no podrían representar una amenaza real creó ceguera táctica que resultó fatal. En la guerra, en los negocios, en cualquier forma de competencia, subestimar a tu oponente porque no se parece a ti, no lucha como tú, no posee tus recursos, es una invitación al desastre. Cuarto, la preparación compensa. Las semanas que los flamencos dedicaron a cavar zanjas no fueron glamorosas. No serían inmortalizadas en canciones heroicas. Pero aquel trabajo tedioso, invisible, manual, horas incontables de excavación y camuflaje, compraron la victoria. La preparación meticulosa, ejecutada cuando nadie está mirando, frecuentemente determina los resultados cuando todos lo están. Quinto, el arquetipo David versus Goliat es real. Courtrai es un ejemplo perfecto de cómo el ingenio humano puede superar una ventaja aplastante, no a través de un milagro, no a través de la suerte, sino a través del pensamiento estratégico, la explotación creativa de ventajas ambientales y la ejecución disciplinada de un plan inteligente. Esta historia, el débil superando al fuerte a través de la inteligencia, resuena porque es verdadera. Y Courtrai es una de las demostraciones más puras de esta verdad en la historia militar. Estos principios explican por qué la batalla de las Espuelas de Oro permanece relevante 7 siglos después. Porque mientras las armas evolucionan, mientras la tecnología transforma el rostro de la guerra, mientras las estrategias específicas se vuelven obsoletas, estos principios fundamentales permanecen constantes y verdaderos. Inteligencia, explotación ambiental, preparación meticulosa, humildad táctica, la disposición a aprender de tus enemigos. Pensamiento creativo sobre ventaja asimétrica. Estas son lecciones atemporales que resuenan en la historia de cualquier pueblo que ha tenido que defenderse contra potencias abrumadoras. Y Courtrai las enseña todas con claridad cristalina. La memoria cultural de la batalla persistió de maneras que pocas otras batallas medievales lograron. Las espuelas doradas recogidas del campo de batalla fueron colgadas en la iglesia de Nuestra Señora en Courtrai, símbolos tangibles de una victoria imposible. Durante siglos, los habitantes locales las mostraron con orgullo, transmitiendo historias de cómo sus ancestros derrotaron al imperio más poderoso de Europa. Esta memoria no era solo local. Historiadores militares, estrategas, académicos,
Todos regresaban repetidamente a Courtrai como el ejemplo definitivo de triunfo táctico de lo improbable. La batalla trascendió su momento histórico para convertirse en metáfora, lección, inspiración, y la lección central. Permanece cristalina a través de los siglos. El lado que piensa más profundamente sobre la ventaja, que se prepara más meticulosamente, que usa la creatividad donde otros usan la fuerza bruta, que transforma debilidades aparentes en fortalezas ocultas, que ve el campo de batalla no como escenario sino como arma. Ese lado vence, no siempre, no fácilmente, pero más frecuentemente de lo que los poderosos jamás esperan. Los flamencos de 1302 lo probaron de manera tan espectacular que el eco de su victoria aún resuena 7 siglos después. Cada vez que una fuerza menor derrota a un oponente mayor a través de una preparación inteligente, cada vez que la defensa preparada supera al ataque arrogante, cada vez que el conocimiento local vence al poder externo, cada vez que el entorno se convierte en arma. Courtrai está ahí, susurrando a través de los siglos, recordándonos que el arma más inteligente no siempre es la más afilada. A veces es la pala, la herramienta humilde que cava la zanja que nadie ve venir, hasta que es demasiado tarde. El 11 de julio de 1302, unos cuantos cientos de campesinos flamencos con palas demostraron algo que resuena en el corazón de cualquier pueblo que ha tenido que luchar por su libertad: que el arma más inteligente no siempre es la más afilada. A veces es aquella que tu enemigo nunca ve llegar. Si te fascinó cómo las zanjas ocultas cambiaron la historia militar, te encantará nuestro próximo video sobre la batalla de Agincourt, donde arqueros ingleses usaron otro terreno imposible para destruir a la caballería francesa. Es Courtrai, amplificado al extremo. Si las tácticas de desvalidos que derrotan imperios suenan como tu tipo de historia, deja tu like. Eso nos dice que quieres más batallas donde la inteligencia vence a la fuerza bruta. Y suscríbete para no perderte cuando analicemos cómo las pequeñas fuerzas continuaron usando el propio entorno como arma a través de la historia. Y en los comentarios, ¿qué otra batalla imposible quieres que analicemos? ¿Dónde más has visto el patrón de Courtrai? ¿Preparación invisible llevando a una victoria impactante? Porque cada vez que alguien subestima a un oponente, cada vez que la fuerza bruta asume que vencerá automáticamente, cada vez que la arrogancia ciega la estrategia ante peligros ocultos, la lección de Courtrai espera para ser reaprendida. Y 7 siglos de historia militar lo prueban. Es una lección que vale la pena aprender.